Nueva versión, última que cierra Natlan, nuevo mapa, nuevas skins, nuevo mandoble gratis. Y siempre que es gratis, hay alguien que pregunta ¿y a quién le sirve? Y este es bastante útil y es el primer power creep de arma gratis que existe en Genshin Impact. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, es gratis, recomienda y posiciona el vídeo, gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla y recordar que hay un sorteo de Bendy solo por hacer esto que no os cuesta nada, suscribirse con campanita que llegamos a los 200.000, bienvenidos invitados a los directos, que aprovechen si estáis comiendo y vamos con el análisis del nuevo mandoble gratis de la 5.8 que le va a servir bastante a Ino, que es la nueva mandoble hidro, por fin mandoble hidro, que sale en teoría en Notcry como personaje 4 estrellas gratis. Y este mandoble le sirve muchísimo, además de que KB, que es un carry dentro de Bloom, también puede utilizarlo, y Lauma, que es el 5 estrellas, una de las 5 estrellas de la versión 6.0, es un soporte dendro que va a generar Bloom lunares. Y por último, es un mandoble que le sirve a personajes para electrocargados, ya que iba a decir Varesa. Y Nefa y Flins son personajes de electrocargados. Así que vamos a ver esto y a quién le sirve. Primero, ¿qué hace el mandoble? Lo tenéis por aquí en pantalla. Es un mandoble de maestría. Ataque base 510. El mediano es mediano, pero podría ser bastante bajo en general. Es el mediano de las armas 4 estrellas. 165 de maestría como mandoble. Y dice, después de activar una reacción de electrocargado lunar o Bloom, restaura 12 hasta el R5, porque esto sabéis que se puede refinar porque es gratis el arma, 24 de maestría elemental al personaje que lo activa e incrementa la maestría en otros 60 R1, 120 R5. Resumamos en 24 de maestría y 120, o sea, 24 de energía, perdón, y 120 de maestría al personaje una vez cada 15 segundos. Esto es muy importante. Se puede activar una vez cada 15 segundos y se puede activar aunque el personaje esté fuera del campo. Es decir, como veis, es para personajes del meta de la 6.0 y lo pueden llevar si es para electrocargados y blooms, hidros, dendros y electros. Bien, ¿qué hidros, dendros y electros tenemos por aquí y cuántos les viene bien generar energía y tanta maestría? Pues bien, antes de ello y de hablar de KB, os voy a decir que literalmente es el primer mandoble que power creepea. Es el primer arma free to play que power creepea otro arma free to play antigua. Y es que tenemos un arma que se llama el diluvio florífero, puede ser. Está por aquí en pantalla, los editores lo están poniendo, a ver si acierto, porque a día de hoy es un sinsentido saberse todos los nombres de las armas o las constelaciones de los personajes. Pero es otro mandoble antiguo que nos daba también mucha maestría, hasta 200. Este de aquí da casi 300 y nos daba ataque. Con lo cual, ese otro mandoble quizá le puede seguir sirviendo a Mabuika, que quiere ataque y maestría si capeas la proporción crítica en los substats de los ítems, los artefactos. Pero este mandoble power gripea al otro porque el otro mandoble de maestría prácticamente solo se usaba para KB y algunos pocos personajes más de maestría. Y este es mejor para la mayoría de personajes menos Mabuika, que usaba el anterior. Es un power creep de mandoble. ¿Qué personajes utilizan esto? Pues bien, os explico. Lo primero es que hay personajes de mandoble que utilizan maestría que pueden aprovecharlo sin aprovechar la pasiva. Uno de ellos, aunque vamos en orden porque veis en pantalla aquí que tengo un montón tengo todos los personajes, uno de ellos es Sayu. Sayu va a maestría y con la C6 aprovecha mucho más la maestría que aprovechar lo demás. Sayu en algunas ocasiones, aunque nadie la juega a día de hoy, se juega triple maestría con C6 y con mandoble de maestría, o algunos la juegan con mandoble de Favonius, aunque buscar Favonius es buscar probabilidad y con triple maestría no busques probabilidad, así que bueno, mucho texto. Así que este mandoble mejorará a Sayu para regenerar a sí misma energía, aunque si no activa la reacción, teniendo en cuenta que Sanemo puede activar la reacción en equipos de electrocargados, porque si hace un torbellino electro-hidro y ese torbellino activa la reacción, vas a activar el mandoble. Con lo cual, primer personaje que le sirve, y es muy raro, es Sayu. Es un personaje a la cual sí le sirve este mandoble. Ahora,
Voy a descartar de primeras los piros porque no menciona ninguna reacción piro la pasiva, y para jugar, digamos, con los stats base sin activar la pasiva, en el caso de Gaming y Mabuiga principalmente, seguiría siendo mejor el diluvio florífero. Alguno dirá, ¿entonces ese arma es bueno para Gaming o para Mabuiga? Os recomiendo ver la build, porque hay armas que en mi opinión son mejores que esa, pero ese antiguo arma le sirve. ¿Por qué explico esto? Porque en Genshin hay un filtro muy bonito y os voy a filtrar hidros, electros y dendros, porque no le sirve a ningún otro personaje a día de hoy. Y ahora, ¿a quién le sirve? ¿Kinich podría activar esto o se juega en algún equipo de Bloom? La realidad es que no, pero se podría jugar como carry de Bloom con Lauma, Nilou y algún otro hidro como podría ser Furina. Y habrá algún Bloom de Kinich, Furina, Lauma, que se dice que con C1 va a ser healer, y Nilou. Realidad, Kinich se va a jugar en sus equipos de verdad y no va a llevar este arma, tranquilos. Es solo una especie de equipos meme que aparecen y que tienen sentido, con lo cual ahí le serviría como en ese caso excepcional y extraño, pero es una curiosidad más que algo recomendable. Y a partir de aquí sí sirve bastante. Principalmente los electros. ¿Razor le sirve este mandoble? Sí. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani? Razor tiene un equipo que se llama Thunder Fury, que es este equipo famoso, donde él hace dobles reacciones de Crepitar más Hyper Bloom, porque con Bennett C6 se imbuye de piro, pero además él pega electro golpes con la ulti, y luego juegas con Shinkyu, Nahida y Bennett, y la realidad es que algún electro cargado en medio de la rotación salta. Así que Razor con este mandoble tiene un buff en su mejor equipo, que es el Razor, Shinkyu, Nahida, Bennett. Ese equipo tiene dos problemillas, y es que si quitas a Shinkyu por otro hidro, no, Furina o Yelan, hace menos daño, y además no aplicas correctamente la cantidad suficiente de hidro para que luego se active bien luego el resto de cadenas de reacciones. Así que va sí o sí con Shinkyu, que es un 4 estrellas, y viene bien porque Razor al final tiene 20 segundos de cooldown al igual que Shinkyu, y en ese último equipo, en el Thunder Fury, se jugaba o el mandoble que se explicó anteriormente o el Favonius. ¿Por qué? Porque le faltaba energía. A día de hoy, ¿cuál es la realidad? Que este mandoble te da más maestría que el mandoble anterior, el diluvio florífero, y que además te da energía a Razor que le cuesta y le falta energía, y lo activa. Así que es un bufo a Razor Thunder Fury. Luego, Beidou y Dori. ¿Beidou quiere maestría realmente o se juegan equipos de electrocargados tratando de utilizar su maestría? La realidad es que no, que se prefiere jugar Inefa y que Inefa no va a maestría, Inefa va incluso a construirse a ataque y proporción crítica. Entonces Beidou no va a venir bien con este mandoble. La verdad es que también mucha gente en el pasado jugaba un arma que se llamaba Rain Slasher, segadora de la lluvia, que está aquí en pantalla, que te da maestría, pero no te daba energía. Entonces, si alguien tiene una Beidou antigua que aún juega y le funciona con Rain Slasher, con segadora de la lluvia, este arma es una especie de mejora del Rain Slasher, te da más maestría y energía, que Beidou requiere mucha recarga de energía. Pero la realidad es que no voy a recomendar arma en Beidou. Beidou prefiere armas de proporción crítica, prefiere el emblema del mar de juncos de 5 estrellas, arma de Dehya, prefiere un arma de la forja de Inazuma que te da mucho ataque y recarga de energía en la pasiva, pero concretamente armas de maestría siempre se recomendaron erróneamente en Beidou y la realidad es que no es lo mejor para Beidou. Luego, Dori. Dori se puede jugar igual que Cookie, es decir, Dori puede ser un personaje de Hyper Bloom, concretamente con Kinich, que hace que el hilito de Dori se mueva mucho en el campo y pueda Dori explotar los Hyper Blooms. Y un Dori Kinich Furina Nahida, aunque os parezca muy raro, funciona, está fuerte, y Dori en ese equipo con ese mandoble también podría mejorar. ¿Cuál es la realidad de esto? Que solo recomendaría hacer eso si ya de base tenéis a Dori construida porque os gusta, si no, ni construís a Dori porque es, en mi opinión, top 5 personajes peores del juego a día de hoy, igual que hablo de los top por arriba, hablo de los top por abajo. Entonces, no lo hagáis, es otra curiosidad. Es otra curiosidad como llevar a Kinich con ese mandoble en un equipo de Bloom, pero quien por algún casual tenga Dori construida y quiera jugarle un buen equipo, un equipo de Kinich, Furina Nahida, Dori, jugando un Hyper Bloom puro, donde Dori lleve este mandoble que le da 300 más de maestría y se juegue a triple maestría para explotar los Hyper Blooms haciéndola de Cookie, va a hacer un buen trabajo y es bueno, pero solo si tenéis a Dori subida o os planteáis un reto raro de subir a Dori, si no, no lo hagáis. Y por último, KB. KB se jugaba con el arma que os he dicho, el diluvio florífero. Ah, no, el fierro floriorlado. Llevo diciendo diluvio florífero todo el vídeo. Y los editores habrán puesto un contador de cuántas veces me equivoco. El arma es el fierro floriorlado. Ahí está, este es el arma. El diluvio florífero es
el paraguas que se usa de maestría para Kazuha o para Kuki, que era un arma de evento gratis. Era el fierro floriorlado. Pero bueno, la cuestión es que los editores lo han solucionado durante todo el vídeo. Básicamente, el arma nueva que viene va a poder creepear a KB este arma, porque le da más maestría total y le da energía a KB, que le viene mejor porque tiene coste de 80 y hay que buscar mucha recarga de energía en KB, y con este nuevo arma pues tendrá más maestría y más recarga de energía para los equipos de Blooms o hasta los Blooms lunares cuando salga Lauma y jueguen el equipo con KB. Así que es Best in Slot, que nadie juega a KB, la verdad, pero Best in Slot de KB en equipos de Bloom. Y, por último, como guiño final de este vídeo, se sabe que Lauma es catalizador, se sabe que Flints es lanza, con lo cual no les sirve a ellos, pero se sabe que Aino y Drop, tanto para los Blooms como para los electrocargados, ambas reacciones casualmente, tanto de los dos personajes nuevos de la 6.0 de Notcry, como las dos reacciones que han recibido buff, el electrocargado lunar y el Bloom lunar, Aino es hidro y coincide con los elementos para hacer estas reacciones y jugar en los equipos. Con lo cual se dice que va a ser un mandoble espectacularmente poderoso para este primer hidro mandoble, por fin después de 5 años, 4 estrellas gratis de la versión 6.0 de Notcry. Así que sacarlo, construirlo, compartir este vídeo, y hay muchas posibilidades. No todo puede ser verdad, porque ya sabéis los leaks, sabéis que todo definitivamente puede cambiar a última hora, sabéis cómo es Genshin. 80.000 millones de disclaimer para que por favor no toméis todo al pie de la letra hasta que no esté en el juego, pero a nivel deductivo todo apunta a que puede ser un mandoble muy bueno y que te den directamente el mandoble y el personaje para que iniciéis bien en Notcry y aprendáis y podéis hacer sinergias con las nuevas reacciones, porque se dice que ahí no será como súper importante, casi imprescindible para las nuevas reacciones hasta que salga Columbina. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para que no me disfrutar y ver el vídeo del canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.